Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de los capítulos referentes al bautismo, y después de que en el último programa habíamos hablado del bautismo de Cristo en el río Jordán, ahora hablamos del bautismo en la Iglesia, en esa Iglesia primitiva que comenzó a bautizar pues desde el mismo momento en el que recibió el Espíritu Santo. Son los puntos 1226 al 1228, 3 puntos que nos hablan del bautismo en la Iglesia. Leo el primero de los puntos, 1226. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo a un carcelero de Filipos. El relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Bien, es por lo tanto la primera afirmación de partida, pues es muy clara, es decir, el sacramento del bautismo, junto con el de la Eucaristía, ¿no?, es el que queda, uno de los que quedan más claramente recogidos en los evangelios, de cómo Jesús lo instituye y pide a los apóstoles, les envía por todo el mundo a bautizar, ¿no? Todos los sacramentos son instituidos por Cristo, pero es verdad que algunos, pues todavía su institución ha quedado mucho más reflejada, ha tenido una referencia, ¿no?, escriturística muy superior a otros, y en gran parte estos dos sacramentos, el bautismo y el de la Eucaristía, es porque tienen un grado de importancia para nuestra salvación pues muy superior a otros, ¿no?, y por eso han quedado recogidos de una manera mucho más clara en los evangelios. La afirmación primera que hace este punto del catecismo es que, tal y como el libro de los Hechos de los Apóstoles recoge, la primitiva Iglesia administró el sacramento del bautismo desde el primer momento, desde Pentecostés. Ellos, venciendo el temor al haber recibido el Espíritu Santo, salieron a las calles a predicar y administrar el bautismo a aquellos que se abrían a la predicación y que acogían la palabra era una sola cosa. Aquí en Hechos 2:38, que fijaros que es un texto pues que está puesto inmediatamente después del episodio de Pentecostés, ¿no?, recoge una predicación de San Pedro en la que dice: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí se habla del sacramento del bautismo como remisión de los pecados y también como la recepción del don del Espíritu Santo. Fijaros que nosotros decimos en nuestra doctrina, en nuestra fe católica, que los sacramentos tienen una doble dimensión, y en concreto el bautismo, ¿no?, pues de una manera muy clara. Una es la dimensión sanante y otra es la dimensión elevante, ¿no? Nos sana Cristo, nos sana y nos eleva. Nos sana de nuestros pecados y nos eleva a la condición divina. Aquí está muy claro esto. Para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo purifica de los pecados y al mismo tiempo eleva a una condición, al hombre, a la criatura humana, le eleva a una condición divina. Decíamos también que la dimensión sanante y elevante son como las dos caras de una misma moneda.
para poder ser elevados a la condición divina tenemos que ser sanados. Pero es verdad que es más el ser elevados que el ser sanados, porque podíamos ser sanados de los pecados permaneciendo en nuestra condición, sin ser hechos hijos de Dios, con lo cual es más el ser elevados que el ser sanados. El ser elevados supone el haber sido sanados, mientras que el que se nos perdone los pecados, el ser sanados de los pecados, pues no supone obligatoriamente pues el que seamos elevados a esa condición divina al que somos elevados, ¿no? El ofrecimiento del bautismo, tal y como aquí indica los Hechos de los Apóstoles, pues es totalmente gratuito. Se ofrece a todos, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos, etcétera. Y aquí se nos ofrece una serie de textos que son muy interesantes, ¿no?, que vamos a repasar, para que nos demos cuenta de cómo el don del Espíritu Santo estuvo abierto a todos, ¿no?, desde el primer momento. Son textos que ofrece aquí recogidos este punto del catecismo. El primero es Hechos 2:41. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Como os podéis imaginar, entre 3.000 pues habría de todo. Por cierto, permitidme un comentario así concreto, ¿no? Dice, aquel día se les unieron unas 3.000 almas. A veces pues no se ha entendido esta expresión de hablar o de la palabra, con la palabra alma, refiriéndonos a personas, ¿no?, a cristianos. Jesús entregó su vida por la salvación de las almas, hombre, de las almas y de los cuerpos, ¿no? Pero la expresión de las almas, pues parece que es lo más interior del hombre, ¿no? O cuando se dice que los misioneros marchan a lugares lejanos por la salvación de las almas, o aquí cuando dice que aquel día se les unieron unas 3.000 almas. A veces se ha ridiculizado un poco esa expresión, vamos, yo lo he escuchado en ocasiones, ¿no?, diciendo que es una expresión de una teología anticuada, diciendo que hablar de personas como de almas, pues es olvidar su dimensión, pues también corporal, que Cristo ha venido a salvar al hombre entero y no solamente a sus almas, etcétera. Hombre, eso ya lo sabemos, ya sabemos que Cristo ha venido a salvar al hombre entero y no solo a las almas, al alma de ese hombre. Pero yo creo que no nos tenemos que avergonzar de las expresiones bíblicas, y esta es una expresión bíblica. Se les unieron unas 3.000 almas. Pues quiere decir sencillamente que se les unieron 3.000 personas, pero el hecho de que la persona sea descrita mediante el término alma, pues con ello se está refiriendo, pues bueno, al interior del hombre, se está refiriendo de que que el hombre está constituido. Lo que más le caracteriza al hombre no es su dimensión carnal, su dimensión corporal, sino lo que más le caracteriza al hombre, pues esa dimensión espiritual, el hecho de que Yahvé haya insuflado sobre él esa alma, ese aliento de vida, ¿no? Eso es lo que le hace distinto, ¿no?, lo que le hace con una dignidad de ser a imagen y semejanza de Dios. No nos avergoncemos, pues, de las expresiones bíblicas, porque si aquello que ha sido recogido como palabra de Dios, si nos parece que es anticuado y que es una expresión que no sé qué, por mal camino vamos. Así pues, se les adhirieron unas 3.000 almas, que entre ellos había de todo, porque entre 3.000 pues habría niños, mayores, gente con cultura, gente con menos cultura, de unas razas y de otras, etcétera. Hechos 8, 12 al 13. Dice, en la ciudad, lo leo un poco con su contexto, en la ciudad había ya desde tiempo atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. O sea, una persona un tanto peculiar, este Simón, un tanto peculiar, alguien que también pues vivía un poco quizás del cuento, ¿no? Como hoy podría ser, pues más o menos estas personas que salen en televisión de adivinos y cosas por el estilo, ¿no?
Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: esta es la potencia de Dios llamada la Grande. Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron al apóstol Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado no se apartaba de Felipe, y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Curiosamente, fijaros aquí que se habla de que se distingue el bautismo de haber recibido el Espíritu Santo. Al enterarse los apóstoles, dice, ¿no?, que estaban en Jerusalén, de que habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Bueno, pues es uno de los textos en los que se sugiere claramente que la imposición de las manos que daban los apóstoles, que es lo que nosotros entendemos como la confirmación, se hacía, bueno, pues después del bautismo. Quien era bautizado recibía después la imposición de las manos para recibir el Espíritu Santo. En un primer momento el bautismo y la confirmación son dos sacramentos que prácticamente están integrados. Se recibía por la imposición de las manos el Espíritu Santo una vez que se había sido ya bautizado. El caso es que dice aquí que a partir del versículo 18, que este tal Simón, que era pues un poco un mago, ¿no?, que iba así intentando ganarse la vida con artes mágicas, ¿no?, y engañando un tanto a la gente. Este Simón, al ver que con la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también ese poder para que reciba el Espíritu Santo, aquel en que yo imponga las manos. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición, y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tú parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Curiosamente, ¿no?, del nombre de este hombre que se dedicaba a hacer ahí artes mágicas, ¿no?, y que cuando vio que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, vio en ello un chollo. Dijo: bueno, aquí yo, como me den a mí, yo les compro, les pago con dinero para que me den a mí esa capacidad de transmitir el Espíritu Santo, y bueno, aquí monto yo pues una especie de consultorio, pues eso, ¿no? Pues como estamos viendo hoy en día, que ocurre en muchas, bueno, pues toda esa playa de adivinos, de gente que a través de que sí, que yo te echo las cartas, que el otro no sé qué, y que están sencillamente pues abusando de la buena fe de las personas, de sus angustias, de sus ansiedades, pues para que estén llamando allí, cobrándoles un dinero tremendo a través de llamadas telefónicas, etcétera. Pues porque es que verdaderamente, en la medida en que hay menos fe, crecen las supersticiones del pueblo. Eso es así. A menos fe, más supersticiones. Decía Chesterton que el hombre que no cree en Dios cree en cualquier cosa. En la medida en que tenemos menos fe y confianza auténtica en Dios, pues empezamos a tener pues supersticiones, nos agarramos a cualquier cosa porque parece que el hombre necesita creer y entonces busca falsas seguridades, ¿no? En vez de confiar en Dios y abandonarse a sus manos, pues busca falsas seguridades, falsas seguridades que estamos continuamente viendo, Y siempre hay gente espabilada como este Simón,
que pretende, pues eso, ¿no?, forrarse y ganarse pues una fortuna a costa de esa tendencia ansiosa de los hombres que quieren agarrarse a algo, quieren que les digan algo, ¿no? Pues bueno, pues en vez de creer y confiar en Dios y abandonarse a la divina providencia que cuida de nosotros. Siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido así. A mayor fe, menos supersticiones. Y a menor fe, más supersticiones, ¿no? Ese intento que hizo Simón de utilizar, ¿no?, pues esa especie de poderes divinos, pues comprándolos con dinero, ha pasado a llamarse en la Iglesia el pecado de simonía. Y el pecado de simonía es querer comprar con dinero las cosas sagradas. El pecado de simonía, pues en la Edad Media se refería a querer comprar con dinero los cargos eclesiásticos o todo lo que se puede llamar las órdenes sagradas. Entendemos que las cosas de Dios no tienen precio. Las cosas de Dios no se transmiten por un comercio humano, sino que los dones de Dios son totalmente gratuitos. Los dones de Dios se dan especialmente, se dan solamente, mejor dicho, a aquellos en los que Dios ha fijado su mirada de una manera gratuita, sin otro componente. La verdad es que creo que hoy en día tiene mucha actualidad, ¿no?, el leer estos textos, ¿no?, y ver cómo y ya en la primitiva comunidad cristiana existía esto, ¿no? Existía esa tendencia al esoterismo que vemos en nuestros días, ¿no? Tendencia al esoterismo, tendencia al ocultismo, tendencia, bueno, pues a pensarse que lo de siempre es que me lo ha adivinado todo, me ha dicho todo lo que me había pasado y cosas por el estilo, que hay muchas personas de buena voluntad pues que no se dan cuenta que en sus angustias y en sus preocupaciones son muy fácilmente manipulables, muy fácilmente manipulables. Y en todo ello, en el fondo, lo que se nos está llevando es a buscar caminos falsos en vez del abandono y la confianza en la providencia de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Todavía nos ofrece algunos textos más sobre los hechos de los apóstoles, ¿no? Este punto del catecismo está en ellos queriendo
ver reflejada como el ofrecimiento del bautismo fue universal desde el primer momento. Dice Hechos 10:48. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Bueno, de este texto hay dos cosas importantes a reseñar. Una primera es que fijaros como si en el texto anterior que habíamos leído se decía de cómo los que habían sido bautizados, los apóstoles les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo después de haber sido bautizados. Aquí curiosamente parece decirse algo que es lo contrario, como que por la oración el Espíritu Santo vino a aquellos que estaban allí antes de haber sido bautizados, y entonces dijeron: hombre, si han recibido el Espíritu Santo y están aquí hablando en lenguas y están profetizando y alabando a Dios, pues lógicamente vamos a bautizarles, ¿no? O sea, curiosamente, en algunos textos de los Hechos, el don del Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos de los apóstoles después de haber sido bautizados, y en estos otros se recibe de una manera, digamos, más carismática antes de haber sido bautizados. Y una vez que han recibido el Espíritu Santo, pues de esa manera más carismática, pues lógicamente los apóstoles dicen: a estos hay que bautizarles, puesto que Dios ha puesto sus ojos en ellos. Esto nos recuerda una cosa, ¿no? Que es que al Espíritu Santo, pues tampoco es verdad que la Iglesia es un instrumento para dar el Espíritu Santo a los demás, pero tampoco podemos pretender tener al Espíritu Santo encajonado, encorsetado, pues únicamente en nuestros caminos. El Espíritu Santo ordinariamente en plenitud, pues él ha querido ligarse, ¿no?, a los sacramentos de la Iglesia para transmitirse a través de ellos. Ordinariamente así es, y es el conducto ordinario por el que el Señor ha querido transmitirse, pero eso no quiere decir que Él no tenga la libertad divina de transmitirse por otros conductos y de otra forma. Y de hecho, fijaros como aquí dice que por la invocación el Espíritu Santo había sido dado pues incluso a los gentiles, es decir, no a los judíos, sino a gentiles que no estaban circuncidados, que no habían pasado a formar parte del pueblo judío. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo tienen que hacer las cosas? Bueno, pues Él es libre, libérrimo, y actúa, ¿no?, según esa libertad de Dios. Bueno, pues se añade aquí el hecho de que se quedaban impactados de que el Espíritu Santo también se diese sobre paganos. Pues claro, es que ¿acaso acordaros de aquel pasaje del Evangelio en el que los fariseos, los saduceos, se estaban vanagloriando delante de Jesucristo de que eran hijos de Abraham, ¿no? Eran una raza elegida, un linaje, etcétera, ¿no? Y entonces Jesús les dice que Yahvé mi Padre podía sacar hijos de Abraham de estas piedras si quisiese. Es decir, Dios puede dar el Espíritu Santo a quien quiera, actuando con la libertad soberana que solamente Dios puede tener. Así el don del Espíritu Santo se dio a todo el mundo, y nadie debe de sentirse nunca como con un derecho especial, pues por formar parte de un pueblo determinado. Pues no, ese fue uno de los pecados de Israel, ¿no?, de muchos miembros de Israel, pues el orgullo de raza, el pensarse que tenía un derecho especial, ¿no?, por encima de otros pueblos para recibir el don de Dios. Porque en vez de sentirse como un instrumento de Dios para
como un camarero de Dios, ¿no? El camarero se le pone en su bandeja para que él reparta, pero el camarero no es como para que se sienta muy orgulloso, ¿no?, de lo que le está repartiendo. En todo caso, el cocinero tenía que estar orgulloso, el camarero tiene que ser muy humilde repartiendo esos dones que le han dado en cocina. Bueno, pues Israel, en vez de ser un humilde camarero, de distribuir la salvación de Dios a todos los pueblos, pues en una parte importante no se enorgulleció indebidamente, como apropiándose como de un derecho de raza, ¿no?, de un derecho de pueblo elegido en el sentido equivocado de la palabra, arrogándose para sí un don que era para todos los pueblos. Por eso se sentían sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido sobre los paganos también, gente incircuncisa, y allí estaban ellos hablando y profetizando en todas las lenguas, ¿no? Eso les impresionó profundamente. Y el último de los textos que se nos ofrece es Hechos 16:15. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Esta era una buena mujer, esta Lidia, una buena mujer que como tantas que nosotros conocemos, ¿no? Parece que no tenía una forma, no se le ocurría una forma mejor de expresar su agradecimiento, pues que invitar a una buena mesa, ¿no? Y llevar a su casa a la gente. Hay mucha gente, ¿no?, que tiene un especial deseo de llevar a su mesa, sentar a su mesa, pues al enviado de Cristo, precisamente para expresarle su cariño. Pero aquí hay un detalle importante que hay que fijarse en él. Fijaros como dice que Lidia se había adherido al Señor, ella con todos los de su casa. O sea, que está hablando también de que la familia de esta mujer se había adherido al Señor. Y también lo dice en Hechos 16, 31, 33, que viene aquí en el Catecismo: ten fe en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu casa. El relato continúa. El carcelero, eso es lo que declara San Pablo al carcelero en Filipos, ¿no? El carcelero inmediatamente recibe el bautismo, él y todos los suyos. Es decir, que el bautismo, desde un primer momento estamos hablando, fue recibido no únicamente de una manera individual, sino también de una manera familiar. O sea, que recibía el bautismo de la familia entera, y los niños también de esa familia, ¿no? Creo que esto es importante verlo recogido en los evangelios con respecto a las críticas que se hacen de por qué se bautizan los niños. El catecismo reserva para más tarde un apartado sobre esto, y tendremos ocasión de dar respuesta de por qué se bautizan a los niños que todavía no tienen conciencia, ¿no?, que todavía no son capaces de conocer lo que están recibiendo. Pero nos bastaría este argumento, nos bastaría el argumento de que en la primitiva comunidad cristiana, ya en la palabra de Dios se ve como más de un cristiano se bautiza él con toda su familia, niños incluidos, vamos. Nos bastaría ver ese testimonio de la Iglesia Apostólica, pues. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
1227, dice así: según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. Viene aquí este texto de Romanos 6. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Los bautizados se han revestido de Cristo. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Hemos tenido ocasión de remarcar esta afirmación de que hace aquí el Catecismo en algún programa anterior, por ello no nos vamos aquí a explayar mucho, únicamente remarcamos pues que el sacramento del bautismo nos está insertando, podríamos decir, ¿no?, en lo que es el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es como participar nosotros a nuestro nivel de esa muerte y resurrección de Cristo. Igual que el cuerpo de Cristo fue depositado en el sepulcro, también el bautizado es, dice aquí, sepultado por el bautismo en la muerte. En el bautismo, todo lo que hay de carnal, todo lo que hay de perecedero, todo lo que hay de pecado, en el hombre queda sepultado y renace de las aguas un hombre nuevo a imagen de Cristo resucitado. En ese ser inmerso en el agua hay también una imagen de Cristo depositado en el sepulcro y que renace victorioso de la sepultura. Hasta el punto de que los bautizados, según dice Gálatas 3:27, están como revestidos de Cristo, porque es como participar nosotros de ese misterio de muerte y resurrección. Hemos sido revestidos de un Cristo resucitado. Por eso puede decir Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Estamos revestidos de él. Su gracia, la gracia, es la misma gracia que rescató a Cristo del sepulcro. Esa misma gracia es la que hace de nosotros hijos de Dios. Y termina diciendo este punto del Catecismo que el Espíritu Santo es un baño que purifica, santifica y justifica. Se dan estos puntos distintos de matización. Vamos a leer dos textos que se nos ofrecen. 1 Corintios 6:11. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, lavados dice, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. O sea que dice, aquí habla de tres expresiones: lavados, santificados, justificados. Lavados hace referencia pues al perdón de los pecados. Santificados añade todavía algo más, porque una cosa es no ser pecador y otra cosa es ser santo, que es más todavía. Es lo que hemos dicho antes de la gracia no solo sanante, sino la gracia elevante. Por eso dice: habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados, ¿no? Justificados, pues en el fondo es un sinónimo casi de santificados, ¿no? Justificados es hechos justos en Jesucristo, hechos santos en Jesucristo. Bien, este es por lo tanto el efecto del sacramento del bautismo en nosotros. Y el último de los puntos, el 1228, dice así: el bautismo es pues un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. Aquí tenéis dos textos: 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. Habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros
con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. Por aquí se habla de que hemos sido reengendrados, pues porque el bautismo es como la segunda creación. En la primera creación Dios creó al hombre de la nada, y en la segunda creación el hombre es reengendrado. Es reengendrado, es elevado a una condición muy superior que la que tenía, ¿no? Es un don de Dios inmenso, ¿no? Que el hombre jamás podía haber llegado a soñar. Hay pues una semilla incorruptible que el hombre recibe a través de la palabra de Dios, recibe en el sacramento del bautismo. El segundo texto que se nos ofrece es Efesios 5:26, que vamos a leer. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua. O sea, es decir, que Jesús se entregó a la Iglesia mediante el baño del agua, la santificó, la purificó. Cristo nos purifica con ese agua que ha brotado de su corazón traspasado. Es un agua purificadora que está santificando a su esposa, que es la Iglesia. Y por último, concluye este punto del catecismo con una cita de San Agustín, que dice el bautismo lo siguiente. El primero lo pone en latín, y luego lo traduce: accedit verbum ad elementum et sit sacramentum, que quiere decir, se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. O sea, que es decir, que el Señor Jesús ha unido la palabra a la materia, es decir, la palabra. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o el anuncio de salvación, lo ha unido la materia. ¿Y qué es la materia? Pues el agua. El sacramento se compone de palabras y de signos, palabras de santificación unidos a una materia. Esa materia pues es el agua. Es como la palabra encarnada en unos signos que los hace fuente de vida. El agua por sí sola no es santificadora, pero el agua recibe por esa palabra el don del Espíritu Santo. Por eso, para explicar lo que es un sacramento, aquí San Agustín nos da una buena pista. Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Una imagen que nos recuerda un poco aquella creación del hombre en la que Dios sopló el alma en aquel hombre, en aquel cuerpo de barro, ¿no?, que era Adán. Pues algo así es un sacramento. También la palabra se une a la materia, igual que el alma se unió al cuerpo de Adán. El sacramento es pues un signo visible de una gracia invisible, de una gracia que nos supera, pero que ha querido ser transmitida en palabras concretas, audibles y en signos visibles para nosotros. Bien, vamos a dejar aquí la explicación en este día de hoy con esta referencia, con esta definición que hace San Agustín sobre el bautismo. Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Es también, pues, un sacramento, hay que entenderlo dentro de esa dinámica, de ese estilo, el estilo de Dios de encarnación, de que la palabra se haga carne y habite entre nosotros, de que la palabra se una a la materia y sea un sacramento. De esta forma vemos que Dios quiere seguir haciéndose accesible, concreto, inmediato, cercano a nosotros, palpable, visible. La palabra se une a la materia que es el agua, que es el aceite o tantas otras materias, y se hace y se crea el sacramento. Bien, tenemos el tiempo cumplido.
pedimos perdón a los oyentes que no hayan podido entrar. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.